Bienvenidos a la primera lección del curso Biología Bachillerato por Madurez. Veremos el tema Sustancias químicas de la materia viva. Ciencia. La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados. Los conocimientos científicos se obtienen mediante observaciones y experimentaciones en ámbitos específicos. A partir de estos, se generan preguntas y razonamientos, se construyen hipótesis, se deducen principios, y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. Biología. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, y, más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades. Nutrición, morfogénesis, reproducción, etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales, como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos, y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica, y los principios explicativos fundamentales de esta. Bioelementos. Los bioelementos o elementos biogénicos son los elementos químicos presentes en seres vivos. La materia viva está constituida por unos 70 elementos, la práctica totalidad de los elementos estables que hay en la Tierra, excepto los gases nobles. No obstante, alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células está constituida por 4 elementos: carbono, C, hidrógeno, H, oxígeno, O, y nitrógeno, N, que son mucho más abundantes en la materia viva que se encuentra en la corteza terrestre. Biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. C,H, O, N, P, S. Compuesto orgánico. Compuesto orgánico o molécula orgánica es un compuesto químico que contiene carbono, formando enlaces carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos, y otros elementos, menos frecuentes en su estado natural. Estos compuestos se denominan moléculas orgánicas. La principal característica de estas sustancias es que arden y pueden ser quemadas. La mayoría de los compuestos orgánicos se producen de forma artificial mediante síntesis química, aunque algunos todavía se extraen de fuentes naturales. Compuesto inorgánico. Se denomina compuesto químico inorgánico a aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participan casi la totalidad de elementos conocidos. Carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. Los carbohidratos cumplen 2 papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las células, glucosa, o que se almacenan para su posterior consumo, almidón y glucógeno. Por otra parte, algunos polisacáridos tienen una importante función estructural ya que forman parte de la pared celular de los vegetales, celulosa, o de la cutícula de los artrópodos. Los carbohidratos se dividen en monosacáridos, son sólidos neutros, incoloros, solubles en agua, poco solubles en alcohol, generalmente con sabor dulce. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples, están formados por una sola molécula, tal es el caso de la ribosa, fructosa, galactosa y glucosa. Disacáridos. Los disacáridos son carbohidratos formados por 2 moléculas de monosacáridos. Algunos disacáridos comunes son sacarosa, lactosa, maltosa. Polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas ramificadas, o no, de más de 10 monosacáridos. Algunos ejemplos de polisacáridos son
celulosa, almidón, glucógeno y quitina. Lípidos. Los lípidos, también conocidos como grasas, son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida por oxígeno. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Función de reserva energética. Función estructural. Función reguladora, hormonal, o de comunicación celular. Función transportadora. Función biocatalizadora. Función térmica. Triglicérido. Un triglicérido es un tipo de glicerol que pertenece a la familia de los lípidos. Este glicérido se forma por la esterificación de los 3 ácidos grasos. Es común llamar a los triglicéridos grasas, si son sólidos a temperatura ambiente, y aceites, si son líquidos a temperatura ambiente. La mayoría de los triglicéridos derivados de los mamíferos son grasas, como la grasa de la carne de res, o la manteca de cerdo. Fosfolípidos. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos compuestos por una molécula de alcohol, a la que se unen 2 ácidos grasos, y un grupo fosfato. Funciones de los fosfolípidos. Componente estructural de la membrana celular. Activación de enzimas esteroides. Los esteroides son compuestos lípidos que se compone de vitaminas y hormonas, formando 4 anillos fusionados. Funciones de los esteroides. Reguladora. Algunos regulan los niveles de sal. Estructural. El colesterol es un esteroide que forma parte de la estructura de las membranas de las células. Hormonal. Las hormonas y esteroides. Proteínas. Las proteínas son moléculas muy complejas que tienen muchas funciones, dependiendo de la naturaleza de sus moléculas. Están formadas por millones de moléculas llamadas aminoácidos. Debido a sus funciones, se pueden clasificar en catálisis. Está formado por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Procesos que resultan de suma importancia para el organismo. Por ejemplo, la pepsina. Esta enzima se encuentra en el sistema digestivo, y se encarga de degradar los alimentos. Reguladoras. Las hormonas son un tipo de proteínas las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Tal es el caso de la insulina que se encarga de regular la glucosa que se encuentra en la sangre. Estructural. Este tipo de proteínas tienen la función de dar resistencia y elasticidad que permite formar tejidos así como la de dar soporte a otras estructuras. Este es el caso de la tubulina que se encuentra en el citoesqueleto. Defensiva. Son las encargadas de defender el organismo. Glicoproteínas que se encargan de producir inmunoglobulinas que defienden al organismo contra cuerpos extraños. O la queratina que protege la piel, así como el fibrinógeno y protrombina que forman coágulos. Transporte. La función de estas proteínas es llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Proteínas como la hemoglobina que lleva el oxígeno por medio de la sangre. Receptoras. Este tipo de proteínas se encuentran en la membrana celular, y llevan a cabo la función de recibir señales, para que la célula pueda realizar su función, como acetilcolina que recibe señales para producir la contracción. Conformaciones o niveles estructurales de las proteínas. Estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, estructura cuaternaria. Enzimas. Las enzimas son proteínas, las cuales tienen la función de aumentar la velocidad de la reacción del metabolismo celular. Se les conoce como enzimas o biocatalizadores. Sustrato. Es la sustancia sobre la cual actúa la enzima. Sitios activos. Es el lugar donde va a actuar específicamente la enzima. Cofactor. Componente químico de la enzima. Generalmente el cofactor son iones de hierro, cobre, magnesio u otro metal. Coenzima. Son cofactores orgánicos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas.
Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, o ARN, es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas. El ARN celular es lineal, y de una sola cadena. Cada nucleótido está formado por 3 componentes. Un monosacárido de 5 carbonos, pentosa, llamada ribosa, un grupo fosfato, una base nitrogenada, que puede ser adenina, citosina, guanina y uracilo. Existen 3 tipos distintos de ARN. El ARN mensajero ARM ayuda a la transferencia de la información entre el ADN y los ribosomas para la producción correcta de las proteínas. Los ARN de transferencia ARN ayuda con las órdenes que lleva el ARN mensajero. Ayuda a llevar los aminoácidos a los ribosomas. El ARN ribosómico, o ribosomal o ARN, ayuda en la formación de ribosomas. Ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos. Cada nucleótido está formado por 3 componentes. Un monosacárido de 5 carbonos, pentosa, llamada ribosa, un grupo fosfato, una base nitrogenada, que puede ser timina, citosina, guanina y adenina. Vitaminas. Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, ya que al ingerirlos de forma equilibrada, y en dosis esenciales, promueven el correcto funcionamiento fisiológico. La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser elaboradas por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de vitaminas contenidas en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que junto con otros elementos nutricionales, actúan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos. Las vitaminas liposolubles son vitamina A, retinoltalina, vitamina D, calciferol, vitamina E, tocoferol, vitamina K, antihemorrágica. Las vitaminas hidrosolubles son vitamina B1, tiamina, vitamina B2, riboflavina, vitamina B3, niacina o ácido nicotínico, vitamina B5, ácido pantoténico, vitamina B6, piridoxina, vitamina B7 y B8, biotina, vitamina B9, ácido fólico, vitamina B12, cobalamina, vitamina C, ácido ascórbico, sales minerales. Las sales minerales son compuestos inorgánicos. El calificativo mineral en este contexto es sinónimo de inorgánico. Al igual que las vitaminas, no aportan energía, sino que cumplen otras funciones. Forman parte de la estructura ósea y dental. Calcio, fósforo, magnesio y flúor. Regulan el balance del agua dentro y fuera de las células. Intervienen en la excitabilidad nerviosa y en la actividad muscular. Calcio, magnesio. Permiten la entrada de sustancias a las células. La glucosa necesita del sodio para poder ser aprovechada como fuente de energía a nivel celular. Colaboran en procesos metabólicos. El cromo es necesario para el funcionamiento de la insulina. El selenio participa como un antioxidante. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Zinc, selenio, cobre. Además, forman parte de moléculas de gran tamaño como la hemoglobina de la sangre y la clorofila en los vegetales. Agua. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Funciones del agua en los seres vivos. Transporte de sustancias. Hace que los tejidos vivos sean más flexibles. Permite los cuerpos almacenan o liberan calor, o sea, regula la temperatura corporal. Actúa como disolvente universal. Sirve como lubricante entre los órganos. En esta lección, iniciamos definiendo conceptos importantes como ciencia y biología. Vimos la diferencia entre bioelementos y biomoléculas, vimos los principales compuestos orgánicos. Por último, vimos los principales compuestos inorgánicos.
Nos vemos la próxima semana. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Nuestras clases de bachillerato por madurez inician el 2 de mayo. Para mayor información, puedes ingresar a www.mibachi.com. Gracias. Que esté muy bien.